Buenas tardes, profesor, y quien tenga que ver esto. Ácidos grasos es nuestra exposición por González Ángeles Enrique Isay y su servidor Inicio Gutiérrez. Bien, para comenzar, ¿qué son los ácidos grasos? ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bien, para comenzar, ¿qué son los ácidos grasos? Componentes básicos de las grasas del cuerpo y de los que los alimentos se comen. En la digestión, el cuerpo descompone las grasas en la que estos ácidos se encuentran y luego pueden ser absorbidos por los torrentes sanguíneos del cuerpo humano. Las moléculas de ácidos grasos suelen agruparse de tres formas y forman una nueva molécula denominada triglicérido, los cuales también se forman en nuestro cuerpo a partir de los carbohidratos que ingerimos. Estos tienen una numerosa función importante en el cuerpo, incluido el almacenamiento de energía. Si el cuerpo no dispone de glucosa, que es el cual un tipo de azúcar, cuando necesita energía, recorre a los ácidos grasos como combustible para las células. En, en sí es como la segunda batería del cuerpo humano. Bien, para continuar, los ácidos grasos tienen múltiples funciones en los organismos vivos. Y como se comentó anteriormente, una de las funciones esenciales en, en parte imprescindible de los lípidos son los componentes presenciales de las membranas. Y una de las tres biomoléculas más abundantes en los organismos vivos es un conjunto, el cual son proteínas y carbohidratos. Son además excelentes sustratos energéticos, gracias a los cuales se obtienen grandes cantidades de energía en forma de ATP y otros metabolismos intermediarios. En resumen, estos son vitales para la existencia del ser vivo y su vida diaria. Bien, en este caso continuamos con los ácidos grasos explicado por mi compañero. Puedes continuar, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escucha? Sí, Va, gracias. Bueno, en mi caso, le voy a explicar la clasificación de estas grasas, o bueno, cómo estas se clasifican según su estructura química. En este caso, primero encontramos los ácidos grasos saturados. Estos como tal que carecen de dobles enlaces en su estructura. Por lo mismo les da el atributo de que son sólidos a temperatura ambiente y básicamente los podemos encontrar en alimentos de origen animal. Por ejemplo, en este caso, pues aquí hay un ejemplo que sería la mantequilla de la grasa de la leche. Em, Obviamente también la carne, ya sea carnes rojas en general, de cerdo, de res, más cuando tienen mayores cantidades de grasa. Y también la- las excepciones que sería el aceite de palma y el aceite de coco. En este caso, pues tenemos de ejemplo el aceite de coco. Aquí abajo, por ejemplo, podemos tener un ejemplo del ácido esteariático, que es el ácido graso como representante de estos. En este caso podemos observar que su estructura posee 18 carbonos y su grupo funcional, que sería el ácido carboxílico. Como tal, podemos observar que toda su estructura es lineal y todos sus enlaces son simples, lo cual pues le da pues, sus características específicas como el que son más rígidos. Estos suelen aumentar más el colesterol en la sangre, mucho más que otro tipo de ácidos grasos, lo cual puede ser de cierto modo perjudicial para el organismo. Bueno, el siguiente son los ácidos grasos monoinsaturados. Estos, a diferencia de los pasados, son generalmente líquidos a temperatura ambiente y presentan un doble enlace en su estructura. Esto es lo que le da esa diferencia de ser líquidos o sólidos. El principal representante sería el ácido linoleico, que por ejemplo aquí está su estructura abajo.
podemos observar que es básicamente lo mismo que el pasado, solo que en este caso podemos encontrar un doble enlace aquí, lo cual le da una mayor flexibilidad. Este, estos son, podemos encontrarlos en el aceite de oliva, en algunos frutos secos y en, por ejemplo, el aguacate. Estos pueden disminuir el colesterol total, el LDL, que es el malo, y reemplazarlo parcialmente. Bueno, y estos reemplazan como tal parcialmente los ácidos grasos saturados. Ok, la siguiente. Llegamos a los ácidos grasos poliinsaturados. Estos poseen, además de uno, pues pueden poseer de dos a más enlaces dobles. Estos, pues como tal, los podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, principalmente, pero aquí la excepción ahora son eh, de donde podemos obtenerlos de origen animal, que sería el pescado y los mariscos. Estos son esenciales en nuestro organismo porque nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. ¿Sí? Estos ácidos grasos poliinsaturados se subdividen en dos tipos. Por ejemplo, el omega 6, que se representa por el linoleico y el arquidónico. Estos podemos encontrarlos principalmente en semillas, en aceites de semillas, pero no todas. Serían, por ejemplo, la de girasol, maíz, algunos frutos secos como la almendra y cereales, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, podemos observar la diferencia, bueno, la representación del ácido linoleico, que como los otros, su estructura posee 18 carbonos, solo que la diferencia es que, por ejemplo, mira, aquí ah, posee dos enlaces dobles. En el siguiente posee cuatro, por ejemplo. También, que estos serían los omega 6. Ahorita explico el por qué uno es omega 6 y omega 3. También está el omega 3 representado por un ácido linoleico. Por el ácido linoleico proveniente de semillas, frutos secos, nueces y así. Y también el ácido ecosapentanoico y docosahexanoico. Estos últimos dos, bueno, encontrados en las grasas de los pescados y algunos pescados y mariscos. Estos destacan por su acción vasodilatoria y que ayudan en la disminución de la presión arterial. También ha demostrado que tienen un papel importante en la prevención de aparición de enfermedades cardiovasculares y la muerte súbita. Además de que, pues obviamente no solo disminuyen el colesterol malo, sino que también aumentan ligeramente el bueno, el HDL. Bueno, y aquí rápidamente, uno es omega 6 porque em, su primer enlace doble se encuentra en su sexto carbono, iniciando el conteo desde el extremo metilo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mismo pasa con el arquidónico. Por esto es que estos se clasifican como omega 6. Y en este caso, empezando desde este extremo metilo, llegan a su primer enlace en el carbono número 3, obteniendo su primer enlace doble aquí, por eso estos se denominan omega 3. ¿Mm? Obviamente hay grandes diferencias, por ejemplo, entre este que tiene doble enlace, este tiene 4, 3, 5 y hasta 6. Estos les dan una mayor flexibilidad, por lo cual nuestro organismo puede absorberlos con mayor facilidad y pues le da una mayor, bueno, obviamente nos hacen mucho mejor que el próximo que voy a mencionarles, por ejemplo. Por último, llegamos al ácido graso trans. Bueno, los ácidos grasos trans. ¿Estos qué son? Básicamente son ácidos grasos con dobles enlaces en posición trans, como dice el nombre. Su procedencia de forma natural viene de la grasa de la leche y la carne de los rumiantes. ¿Mm? Básicamente también, mira, para mencionar y entender esto, podemos mencionar que los ácidos grasos insaturados naturales de los alimentos se encuentran en posición cis, que esto que significa que todos sus hidrógenos están del mismo lado de donde está bueno, del mismo lado en la cadena de enlaces dobles, ¿no? La situación es que estos ácidos grasos pueden transformarse a trans mediante determinados procesos como la hidrogenación o refinación de aceites. En el proceso de hidrogenación de aceites, al llevarse a cabo se obtienen grasas sólidas
que es usando aceites insaturados, al exponerlos a este proceso, se forman grasas trans. Por ejemplo, le menciono esto, pero ¿qué es este proceso? Bueno, la hidrogenación industrial consiste en la adición directa de hidrógeno en los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados. Esto con el punto de modificar su punto de fusión, haciéndolos sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Aquí estos pierden en su enlace cis, bueno, sus dobles enlaces cis, pierden la flexibilidad al transformarlos a trans, lo cual al hacerlos más rígidos, estos pues se les atribuye que como la naturaleza de sus grasas ahora se solidifica en vez de ser en estado líquido. Esto es en especial útil para la industria porque por este proceso pues, se hacen, por ejemplo, las margarinas, las grasas en las que se utilizan para ¿cómo se dice? Para la comida rápida, la comida ultraprocesada, por ejemplo, las papitas que tanto gustan y que no solo se puede comer una. Eso es se usa para pues, un mayor aprovechamiento, para no tener que recurrir siempre a grasas animales y pues bajar costos, lo cual el problema es porque este es el tipo de ácido graso más perjudicial para nosotros, porque elevan el colesterol malo o LDL, perdón, bastante. Y también se considera de los más peligrosos porque puede acumularse en diversos tejidos, como en los músculos cardíacos, por ejemplo. Y como tal, por ejemplo, mira, aquí está también el ejemplo de los dos, em, bueno, de la diferencia de un antes y un después de la hidrogenación, por ejemplo. Aquí podemos encontrar el ácido oleico, que obviamente tiene una estructura más flexible al tener su doble enlace en posición cis, lo cual pues es mucho más bueno para nuestro cuerpo. Una vez llevado el proceso de hidrogenación, podemos ver cómo el enlace doble se cambia de cis a trans. Esto haciéndolo lineal, haciéndolo más rígido, perdiendo la flexibilidad y por lo mismo haciendo que estas grasas sean como las saturadas, eh, sólidas a temperatura ambiente. Pues y creo que eso era todo. Ok, las preguntas. Una disculpa, profe. Eh, Nosotros habíamos preparado un segmento de preguntas para los compañeros, pero no estaba, no estábamos, contemplando lo del paro. Bueno, no contemplamos que fuéramos a irnos a paro y pues, ya no pudimos hacerlas, pero mm, era una actividad extra. Así es, era básicamente para que participaran y también para ver si estaban poniendo atención a la presentación. Pero bueno, una disculpa. Aquí están. Bueno, aquí podemos, bueno, aquí están las referencias que utilizamos y pues creo que no queda más que decir, ¿verdad? Así que gracias por su atención. Muchas gracias por la atención.